Los proverbios a menudo nos enseñan que la marca de un necio es que no tienen control sobre lo que dicen, son ligeros en sus palabras. Para Salomón, el hombre ligero en sus palabras era un tipo especial de necio, un super necio, careciendo de sabiduría. Su discurso impulsivo lo lleva más allá de la esperanza de incluso al necio normal. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Versículo que viene a continuación de nuestro capítulo 29 de Proverbios, ¿verdad? En donde nos han estado enseñando la maravillosa, bueno, pues, eh, advertencia de ser sabios, entendidos y quitar toda nuestra necedad. El día de ayer mirábamos, ¿verdad? La importancia de venir delante del Señor sin ocultar ningún pecado. Y a veces tenemos este pecado, mi Pati, ¿cómo ves? Buenos días. Este pecado de necedad que no nos damos cuenta. ¿Qué tal, mi Luz? Bienvenidos, bienvenidas, buenos días. Claro que sí, aquí con un nuevo capítulo, ¿verdad? Con este nuevo bocado de sabiduría que nos trae el Señor. Y como ya es una costumbre, vamos a leer el capítulo para poder después escudriñarlo, ¿verdad? Saborearlo. Y dice así, es el capítulo 29 de Proverbios. El hombre que al ser reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y para él no habrá remedio. Cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando gobierna el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que se junta con prostitutas malgasta sus bienes. El rey con la justicia da estabilidad al país, pero el que lo abruma con impuestos lo destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo le tiende red ante sus pasos. El hombre malo cae en la trampa de su propia transgresión, pero el justo cantará y se alegrará. El justo se preocupa por la causa de los más necesitados, pero el impío no entiende tal preocupación. Los burladores agitan la ciudad, pero los sabios aplacan la ira. Si el sabio pleitea con el necio, aunque se enoje o se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al íntegro, pero los rectos buscan su bien. El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio, conteniéndose, la apacigua. Si el gobernante atiende a palabras mentirosas, todos sus servidores serán unos impíos. El pobre y el opresor tiene esto en común. A ambos el Señor les alumbra los ojos. El rey que juzga a los pobres según la verdad afirma su trono para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre. Cuando abundan los impíos, abunda la transgresión, pero los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará reposo. Él dará satisfacciones a tu alma. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige solo con palabras, porque entiende, pero no hace caso. ¿Has visto a un hombre apresurado en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El que mima a su siervo desde la niñez
A la postre, este será su heredero. El hombre iracundo suscita contiendas y el furioso comete muchas transgresiones. La soberbia del hombre lo abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su vida, aunque oiga las maldiciones, no lo denunciará. El temor al hombre pone trampas, pero el que confía en el Señor estará a salvo. Muchos buscan el favor del gobernante, pero del Señor proviene el derecho de cada uno. Abominaciones a los justos, el hombre inicuo, y el de caminos rectos es abominación al impío. Amén. Gracias, mi querida Patti. Muchas gracias por esta hermosa lectura. Inicia este capítulo de hoy, ¿verdad? Quiero leerlo en esta versión de Dios habla para todos. El que se pone terco cuando lo corrigen será destruido de improviso y sin remedio. Cuán importante, ¿verdad? Como decíamos al inicio. ¿Has visto hombre necio, verdad? En su hombre que habla, ¿verdad? En sus palabras y que cree que está bien. Bueno, pues imagínense si hay más esperanza para el necio y que habla de lo que sucede con el necio, pues ¿qué nos puede esperar cuando nos ponemos así como dice esta versión? Tercos en no querer la corrección. A través del libro de Proverbios, y esto porque ya vamos aterrizando para el final, ¿verdad? Y que hemos estado diciendo cómo nos llama la atención, como el último capítulo de este libro es dedicado, ¿verdad? En cierta parte, en gran parte, perdón, a la conducta que una mujer debe de llevar y que durante todo el tiempo que hemos estado leyendo sobre de este libro, eh, como la importancia de conocer aquellas cosas que por muy mínimas que a veces pensamos, ¿verdad? Que parece que no sucede nada, a los ojos de Dios tiene un gran peso, un gran valor. eh, el día de ayer comentábamos sobre el venir delante del Señor y abrir nuestro corazón sin ocultar ningún pecado. Y había por allí un verso que luego Fabi nos hacía hincapié de cuando dice que el hombre, ¿verdad? Roba al papá, roba a la mamá y parece que no sucede nada porque pues es mi mamá, le agarré, no sé, una moneda, unos 10 pesos y cositas así que a través del libro de Proverbios nosotros hemos ido aprendiendo la importancia de guardar nuestra lengua, la importancia de guardarnos del chisme, pero sobre todo, ¿verdad? El día de hoy que nos hace este énfasis del saber que vamos a tener medicina, ¿sí? Cuando somos reprendidos. El pecado es una enfermedad que nos ciega, ¿verdad? Que ahora sí, como dice la palabra, nos embrutece, nos saca de la dirección que muchas veces del Espíritu Santo podemos tener cuando en nosotros hay terquedad. Así es, mi luz, fuerte advertencia, ¿verdad? Y vemos como varios casos de esta dureza de cerviz, de entendimiento, sobre todo cuando en el capítulo de Génesis, de Éxodo, cómo el Señor hablaba con el pueblo, enviaba sus ordenanzas, los mandamientos a través de Moisés. Y una y otra vez el pueblo se volvía a sus antiguos, así como el perro, ¿verdad? Se volvía al vómito, se volvía a sus antiguos, querían, o sea, el Señor los sacó de Egipto, pero Egipto seguía en el corazón del pueblo hebreo. Y entonces, ahora, aplicándolo a nuestras vidas,
Si la palabra del Señor nos está advirtiendo, nos está reprendiendo sobre defectos en nuestro carácter, en nuestro diario vivir, en cosas que somos muy duros, o sea, juzgamos y aplicamos a los demás, pero en nuestro propio entendimiento a nosotros no nos aplica. Y entonces aquí dice la palabra, de repente seremos quebrantados y no habrá ese remedio porque nuestra terquedad, nuestra soberbia, todo eso que implica que nuestro entendimiento está cerrado por todos esos defectos de carácter, pues vamos a tener un mal camino, ¿verdad? Y esto no, me lleva a que dice en el verso 3, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que se junta con prostitutas malgasta sus bienes. Y es algo muy fuerte, ¿verdad? Hablar de esto, pero el Señor también en el libro de Oseas vemos cómo ejemplifica toda esta dureza y esta eh, fornicación del pueblo. Y es de todo un pueblo como el Señor habiéndoles dado, brindado el rescate, la libertad, se volvían a esas antiguas prácticas y solamente aquellos que pueden atender la sabiduría en la palabra es que pueden alejarse de esas prácticas antiguas y renovarse con la luz de Cristo en sus vidas. ¿Cómo ves, mi querida Luz? Sí, mi Pati dice, el hombre que ama la sabiduría, ¿verdad? Alegra a su padre. El amar la sabiduría, el amar las escrituras, el aplicar las escrituras, el alegrar el corazón del padre, ¿verdad? No solamente me trae un beneficio a mí, ¿verdad? Vemos toda la historia bíblica, qué era lo que acontecía con el pueblo cuando en su terquedad, ¿verdad? Se iba tras otros dioses, no ponía atención a las reprensiones que se le daba. Se les había dado todas unas leyes y unos estatutos para preservar su vida como el pueblo escogido de Dios. Y eso es lo que también nosotros, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta. Fíjate cómo dice mi Pati. Eh, Corrige a tu hijo, perdón, sí, el verso 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El contraste de este verso que nos estabas diciendo, ¿verdad? El del verso 3, el contraste del avergonzar a nuestro padre, a nuestra madre, ¿verdad? O sea, a nuestro progenitor, es más que nada, ¿no? Que se refiere a eso, ¿sí? Y cuán importante, ay, pero no nos gusta la corrección. El pueblo de Israel era corregido una y otra vez con el fin de que se diera cuenta que estaba su corazón endurecido, que estaba siendo necio en querer llevar las cosas a su manera, ¿verdad? Que tenían que entender que era un pueblo que era amado, que tenía un padre y que un padre corrige, que un padre ¿verdad? Lo dice la misma palabra, el padre que ama con vara, ¿sí? Al hijo, lo corrige. Entonces, en la corrección, mi Pati, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Que Dios es injusto, que Dios está lejos de mí, que no mira mi sufrimiento, que ya no puedo más con esta carga, ¿verdad? Es lo primero que viene a nosotros
cuando desde ayer nos está haciendo énfasis en de no encubrir nuestros pecados para poder prosperar. Y que cuando viene la corrección, decían mis hijos cuando yo me ponía seria. Yo siempre me gusta reírme y vacilar y siempre muy contenta con ellos, siempre andamos muy felices. Pero cuando me veían callada y seria, decían, ¿y ahora qué hicimos? O sea, luego, luego se daban cuenta que ya había algo que no me gustaba y eso es algo que me identifica mucho porque yo soy una mujer que habla mucho, que siempre me estoy sonriendo, que siempre estoy, pero ya cuando hay cosas que no me agradan, que mejor me quedo callada, mejor guardo silencio, me pongo seria, que es algo que de verdad mis hijos decían, ¿y ahora qué hicimos, verdad? ¿Cuánto más no delante del Señor decir, Señor, ¿qué hice? ¿Qué hay, qué hay que yo deba de cambiar para alegrar nuevamente tu corazón, para alinearme nuevamente como lo que tú me has dado el privilegio de ser tu hijo? Porque a veces decimos, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale a Dios para qué. No le preguntes a Dios nada, cariño. Mira cómo está tu corazón. Miremos cómo está nuestro corazón y quitémonos la necedad, la terquedad y dejémonos corregir y volver a dirigir a su perfecto plan, a su perfecta voluntad, la cual es buena, perfecta y agradable. Mi Pati. Sí, qué importante. Y sobre todo eso que dices, no le preguntemos al Señor por qué, para qué, porque no logramos nada con eso. Pero ¿cuántas veces estamos en la necedad de querer encontrar el por qué o para qué? Y eso da un desconocimiento de la palabra. Cuando no conocemos al Señor, estamos enfocados en oraciones que no van a traer sabiduría, que la respuesta del Señor va a ser un no o el silencio, porque como dice Santiago en su carta, no tienen por qué oran, pero oran mal para sus deleites. Entonces aquí, cuando como como los padres terrenales en sus hijos, corregimos desde pequeños, como el niño desde que nace, o sea, tienen etapas, ¿verdad? Pero son yoyistas, son egocéntricos en esas edades tempranas, cuando están tiernitos, y entonces si los llevamos con nosotros a la tienda, hacen su berrinche y se tiran, pero eh, cuando no tenemos esos límites con nuestros hijos y no corregimos a tiempo, el niño ve que puede hacer esa rabieta y va a obtener lo que quiere, ¿verdad? Y así va creciendo, se forma en una persona adulta y a través de rabietas quiere obtener lo que desea o se quiere salir con la suya. Y delante del Señor, igualmente parece que no, pero hacemos rabietas porque el Señor nos está poniendo en situaciones para corregirnos. Eso que todavía queda ahí en nuestro corazón, esas durezas, y como no nos salimos con la nuestra y las correcciones duelen, pero entendamos a través de su palabra. No se trata de encontrar el por qué o para qué, sino, Señor, muéstrame en qué te estoy ofendiendo, Señor, para arrepentirme y que tú en tu misericordia me concedas esa guía correcta para agradarte, ¿verdad? De eso se trata la obediencia. Y que muchas veces lo sabemos, o sea, muchas veces es clara la palabra y seguimos en nuestra necedad, en nuestra terquedad. Recordemos qué pasaba con Acab y a qué voy con esto. Parafraseando un poco la historia que viene en el libro de los Reyes sobre Acab.
Si nosotros vemos a la luz de la historia, Acab tenía y me recordó por esto que dijiste, mi Pati, ese berrinche que luego hacemos delante de eso. Ay, señor, pero ¿por qué? Y hacemos ese berrinche, ¿verdad? Acab tenía un carácter, ¿verdad? Egocentrista, un carácter que quería salirse con la suya, me olvidó ahorita la palabra, caprichoso, era un caprichoso, ¿sí? Ay, miró la viña de Nabot y él codició la viña de Nabot, hizo su capricho llorando, ¿no? Porque la viña de Nabot. Y todo esto que lleva, ¿verdad? Y el salirse, su capricho de casarse con esta malvada mujer, Betsabé, y todo esto que nosotros en nuestra terquedad hacemos. Y algo bien importante, mi Pati, ¿por qué voy con lo de hacer referencia con el rey Acab? Porque nos llevamos a todos los que están a nuestro alrededor con nuestra necedad, con nuestra terquedad. Nos llevamos a generaciones detrás nuestra, porque como tú decías, crecen, ¿verdad? Con ese no pasa nada y que sigan en lo mismo. Así mismo con nuestra madurez espiritual. Acab se llevó a toda una nación, ¿verdad? Que por sus caprichos, por su necedad, por no volverse a los caminos, pese a las advertencias que el Señor le hacía mediante el profeta Elías, él estuvo empeñado hasta que lo llevó a la muerte, ¿verdad? Y algo triste. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Cuando estamos en esta terquedad, mi cielo, escucha esto, no vamos a ser respaldados del Señor. Ayer lo mirábamos. El que aparta su oído para no oír las enseñanzas de Dios, su oración también es abominable. Cuando estas mujeres se acercan acá, ¿cómo me llama la atención que cuando se acercan y les dicen que cómo estaban, no habían comido, cómo tenían, no habían, porque había llevado a la nación a todo esto? Oye, ¿qué le dice a Elías que orara al Señor y todo? ¿Cómo iba a escuchar al Señor a un corazón, verdad? Que rebelde, a un corazón que no lleva a cabo sus enseñanzas. Tengamos muy en cuenta la, la importancia, el peso que lleva el obedecer al Señor, ¿sí? Tenemos a muchos detrás nuestros, al lado, alrededor nuestros, ¿sí? No tenemos allí que cuando tú y yo nos veamos en la corrección, digamos al Señor, ¿verdad? Dice nuestra querida Gaby, ¿qué debo aprender? ¿Sí? Y que muchas veces ya lo sabemos en la palabra y seguimos. ¿Sabes por qué, mi Pati? Porque no nos gusta cargar nuestra cruz, no nos gusta morir al yo, ¿sí? La cruz del Calvario llevó más de 3 horas, ¿sí? Aproximadamente, para dar muerte a Jesucristo, ¿sí? Para perdonar nuestros pecados. No fue la muerte inmediata, estuvo allí, ¿sí? Llegó a tener sed, tenía indudablemente dolor, y no solamente el físico, mi cielo, el dolor de que el pecado nos aparta del Padre. Y él en un momento fue apartado porque cargaba sobre sí todos nuestros pecados. Dime si no vale la pena entonces el sacrificio, ¿verdad? Que yo debo de hacer por poner en obra la palabra. Mira cómo dice el verso 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, porque todavía lo vimos en un proverbio anterior. Hace lo que quiere el hombre y luego culpa a Dios. Así es, mi luz, cuán grande es nuestra necedad, nuestra falta de entendimiento. Y a veces no es, bueno, sí es falta de entendimiento, pero es esa necedad de querer seguir en nuestros pecados y deleites en lugar de poner atención a lo que el Señor ya nos está mostrando una y otra vez. Y eso me lleva al verso 19 que dice, el siervo
No se corrige solo con palabras, porque entiende, pero no hace caso. Es lo que decimos, ¿verdad? O sea, tan clarito. El Señor nos da en su palabra, nos enseña, nos muestra, pero si no lo ponemos por obra, es como, o sea, no lo entendemos. Si decimos que al Señor le ofenden las mentiras y seguimos mintiendo, mm, aunque lo leamos en la palabra, no lo entendemos. Si nos justificamos nuestras malas conductas, no hemos entendido la palabra. Si nos da pena confesar nuestros pecados ante el Señor, no hemos entendido la palabra. Y entonces a veces el Señor, al ver eso que estamos desviándonos, nos pone en situaciones que para nosotros son dolorosas, pero que son necesarias para que nuestro yo carnal muera y el espíritu con E chiquita sea guiado y alimentado por la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Ese sí con E mayúscula, mi luz. Sí, dice la güerita, si no la ponemos por obra, es palabra muerta. Y sí es verdad. Entonces, qué sucede para que, bueno, ya lo leíste, tú dices que lo entendiste, hasta lo enseñaste, qué bonito lo enseñaste, ¿verdad? Bueno, pues cuando no es así, ahí viene la corrección, ¿sí? Esa corrección que es que no es que estemos poniendo a un Dios que nada más está mirando, está atento a ver en qué te equivocas y nada de eso. No, no, cariño, pero es un Dios amoroso que Él, recordemos su palabra, el que inició la obra, ¿sí? Él la lleva al final y no la lleva así como muchas veces que nosotros decimos, ay, bueno, ahí se va, ¿sí? Yo agarro un lienzo de tela y le corto y yo me hago un vestido y ya tú me lo ves, pero ya cuando me pongo a anotarlo, cuando lo estoy planchando, está chueco, ahí se va. No, él no es como nosotras, él no es así. Él lleva su obra a perfección. ¿Sabes por qué? Porque nos vamos a encontrar con un Dios santo, santo, totalmente santo. No podemos llegar así como Él nos encontró. Me encantó algo que cuando estuvimos con la serie de Salmos y se hizo mucho en mi corazón y lo sabemos, pero cuando lo escuchamos, ¿verdad? Así, luego en palabras de otras personas o como que en ese momento que el Señor te ilumina de lo que tal vez, como dices tú, ya lo sabemos, bueno, pues pidamos la iluminación del Espíritu Santo, ¿verdad? Con E mayúscula, como dice mi Pati, para que mi espíritu, con E minúscula, pues esté atento a eso que el Señor va a hacer conmigo. Me encantaba que en la serie de Salmos, Claudia dijo, el Señor no te rechaza, ¿sí? El Señor te toma así como estás, pero no te quiere así. Y allí es en donde muchas veces nos equivocamos. Ponemos atención luego a lo grave que se ha tergiversado, ¿verdad? El que dice, el Señor ama al pecador. No, cariño, el Señor te toma como lo que tú eres, un pecador, pero empieza a limpiar en ti. Debe de quitar toda la impureza de la plata para que pueda ser una buena pieza, ¿verdad? Sí, Él te acepta, ven a Él te acepta así como estás, porque a veces decimos, no, es que yo no me acerco al Señor porque yo, no sé, yo me gusta ir a las discos, yo fumo, no me acerco a Dios porque yo digo muchas mentiras o muchas groserías. No, ¿cómo me voy a acercar a Dios? No, mi cielo, Él te llama así como estás. Pero cuando Él te llama, Él empieza, ¿verdad? A hacer de ti una nueva obra, una nueva criatura. Las cosas viejas empiezan a pasar y vienen a ser cosas nuevas que te dan paz, que te dan seguridad, que te das cuenta que eres adoptado
adoptado y alguien que adopta y que adopta con ese cariño, ¿verdad? Empieza a cuidar de aquello que anheló. Yo tengo una amiga y algunas de nosotras la conocemos. Tengo una amiga que ella adoptó a un niño con síndrome de Down y cuando yo me tocó estar con ella, yo la miraba, ella estaba atravesando una situación en la que, como siempre, no entendemos lo que Dios está haciendo con nosotras, ¿verdad? Y, y en un momento que fuimos a cenar, el niño estaba enfermo, traía mucha gripe y todo. Ella sacó, traía en su bolsa. Ella bien jovencita, no había tenido hijos y adoptó a este niño y saca de su bolsa la medicina y le da y así con cariño, ay, mira qué rico esto para que el niño se tomara la medicina y todo. Y yo miraba, observaba y le digo, amiga, si tú no tuviste en tu vientre a este niño, no lo pariste con dolor, lo fuiste y lo adoptaste porque tú quisiste adoptarlo, cuidas de él, ¿sí? Estás atenta de él. Todavía, oye, ¿quién vaya a adoptar un niño con problemas físicos, verdad? Nadie. Uno quiere un niño hasta como que me ha tocado, ¿verdad? Que hasta como que lo andas mirando que esté bonitillo, ¿sí? ¿Cómo puedes pensar? Le decía yo. ¿Cómo nos atrevemos a pensar muchas veces que Dios, quien nos adoptó como hijos, no va a tener ese cuidado para con nosotros? Ahora, no solamente era el cuidado de estarle dando el medicamento y su comida, también me tocó ver corregirlo, ¿sí? Ver esa corrección que le daba al niño, porque decía, no, 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 no. Independientemente de cómo él esté, él tiene que aprender. Nosotros, pero cuando a nosotros nos llega la corrección, ¿verdad? Pero cuando nosotros no nos olvidemos que hemos sido adoptados como hijos, que tenemos ese privilegio, mi Pati. Así es, mi Luz. Y viendo el capítulo 29 de Proverbios, todo eso que el Señor nos muestra en su palabra, que somos como los diamantes en bruto, ¿verdad? No sé si alguien ha tenido oportunidad de ver eh, por medio de alguna serie, porque digo, difícilmente vamos a verlo así en vivo, pero antes de ser esas joyas, es un carbón, se ve como una piedra negra, así deshecha. O sea, quien no sepa su oficio de la minería, descartaría como una piedra X. Y así a veces somos, o sea, como esas piedras desechadas, feas, negras, llenas de pecado, de durezas en el corazón. Y como dices tú, ponemos eso de pretexto para alejarnos del Señor. Y esa es una táctica, digamos, no me gusta decir una táctica del enemigo, pero pues es un hecho, ¿verdad? De cómo, cómo somos seducidos por esas mentiras del enemigo, de que no te puedes acercar a Dios. Mira, mira, mira cómo estás, mira tu condición, qué mal. Al contrario, o sea, no es que vamos a decir, no, pues así soy y el Señor se aguanta. No, es que llegamos en esa condición, la reconocemos, nos arrepentimos y nos rendimos. Y el Señor, en su misericordia, esa piedra fea como carbón negro empolvado que nadie contempla en el mundo, la transforma a un diamante que en el cielo va a brillar por la luz del Señor que va a irradiar, pero nos tiene que pasar por el fuego, nos tiene que pasar por situaciones que van quitando esas impurezas, esas negruras. Y fíjate, mi Luz,
me llama la atención aquí. Bueno, es una serie, ¿verdad? De esos defectos, esas cosas que cargamos. Habla en el verso 22, el hombre iracundo, la ira, las contiendas, la furia que nos hace cometer muchas transgresiones. En el 23, la soberbia, el orgullo, cómo cómo eso nos lleva a un abatimiento. El cómplice en el verso 24 del ladrón que aborrece hasta la vida. Y hay gente que dice, no, si yo nada más robé poquito, no robé tanto, pero ante los ojos del Señor son transgresiones, son pecado. El pecado es igual ante los ojos del Señor. No nos autojustifiquemos. No es bueno alejarse del Señor porque nos damos cuenta que nos gusta cosas de la carne, del mundo, que nos gusta tomar, que nos gusta enfiestarnos o que cosas que estamos fornicando, o etcétera, cantidad de transgresiones, pero tampoco estemos deleitándonos en cada uno de estos defectos pensando que el Señor por amor nos va a justificar. No, eso no. Y eh, como ya para cerrar, que dice aquí el verso, déjenme porque aquí lo tenía. Ah, en el verso 18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Vemos cada una de las situaciones a nivel individual, las aterrizamos en lo personal, pero aquí vemos que nos habla de no hay donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y vemos cuántas naciones en el mundo, si no es que todas, por falta de esa visión, de dejarse llevar por la palabra de Dios para sus gobernantes y sus gobernados, porque no le podemos echar la culpa a una sola persona o a un gabinete. Es también como nosotros, como individuos, como gobernados, ejercemos y damos licencia para todas como esas leyes pro aborto, pro agendas de diferentes clases que vemos, que antes eran consideradas malas costumbres, malas cosas, como los jóvenes son contaminados por un montón de letras de canciones misóginas, degradantes, que ya no se refrenan su lengua para decir malas palabras, majaderías. Y no es que me espante eso, sino que los jóvenes, donde deberían de tener, de rendir su corazón al Señor, a las buenas costumbres, a la buena guía, son llenos. Un vaso que está, o sea, un vaso de vacío, un traste vacío, puede ser llenado por porquería del mundo o por la sabiduría y la corrección del Señor. Tengamos eso en cuenta, como nuestra juventud está siendo muy contaminada y llevada, y a sus ojos, como es la juventud, ¿verdad? Que nos falta madurez, eh, son guiados en estos momentos hacia el camino de perdición que es ancho y lleno de foquitos de colores atractivo, pero a los que ya tenemos esas canas, esos ancianos, esas ancianas, llevemos y aprendamos con piedad a llevar a esas nuevas generaciones a los pies del Señor para que lo conozcan y para que lo obedezcan, ¿verdad? Así es. Si nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Esa guía, pues que no seamos ciegos guiando a otros ciegos. Que la terquedad, la necedad se quite primeramente en nosotros. Así es, mi Pati.
Muchos quieren ser amigos del gobernante, pero el Señor es el único que hace justicia. También tomar en cuenta eso, ¿verdad? ¿No? El saber que Dios es el que hace justicia, saber que lo que único que debemos de hacer es obedecer. Quitemos toda terquedad, toda necedad, seamos mujeres sabias, sensatas, prudentes, enseñables y que enseñemos, ¿verdad? Como nos aterrizaba nuestra Patti, a los más jóvenes, a esa generación que desafortunadamente ha sido envuelta en mucho engaño y que bueno, pues que oremos para que el Espíritu Santo, quien ha quedado para convencernos de todo pecado, nos convenza y convenza a los demás. Muchas gracias, mi Pati, por estar acá. Gracias a cada una de ustedes. Mandamos saludos a nuestra querida Cachita hermosa. Dios se bendiga, Cachita. A nuestra querida Lucy. Dios se bendiga a cada una de quien nos mira. Muchas gracias a nuestras amigas en Estados Unidos. Gracias en Colombia, en España. Muchas gracias a cada rincón de nuestra chula y hermosa República Mexicana. Muchas gracias por estar acá. Recuerda, dale manita arriba si te gustó este recurso, dale una manita arriba, comparte para que muchas más mujeres puedan ser también bendecidas con este recurso y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de ellos. Nos vemos el día de mañana. Gracias, mi querida Patti. El lunes creo es. Dios les bendiga.